Buenas tardes, mi nombre es Yanecien Palomar, soy del ciclo 5 y vengo a presentar el examen de trigonometría. Teorema de Pitágoras. Para comenzar, Pitágoras fue un filósofo y matemático griego. Algunos conceptos básicos son: un triángulo rectángulo es el que tiene un triángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. El lado más largo del triángulo se le llamará hipotenusa y a simple vista no se ve la hipotenusa, solo hay que ubicar el ángulo de 90 grados y el lado que está enfrente de él. Es la hipotenusa y será representada con la letra C, y los otros lados son catetos denominados con las letras A y B. Ahora la elevación de la segunda potencia, un ejemplo. 3 a la segunda potencia, donde 3 es la base y 2 es el exponente. El exponente nos dice cuántas veces se va a multiplicar la base por sí misma, por lo tanto 3 por 3 es igual a 9. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, la fórmula quedaría así: c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Ejemplo: un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es 5 centímetros, el cateto A de 3 centímetros y el cateto B es de 4 centímetros. Lo primero que hacemos es sustituir valores así: c a la 2 igual a la 2 más b a la 2, 5 a la 2 más igual 3 a la 2 más 4 a la 2, 25 igual a 9 más 16. 25 igual a 25. Por lo tanto, si se cumple el teorema de Pitágoras, cuando tenemos una incógnita en el triángulo rectángulo, como por ejemplo la hipotenusa, uno de los catetos, en la fórmula del teorema se reemplazan los valores que se tienen, y si por lo menos en la hipotenusa el valor final se resuelve por medio de la famosa raíz cuadrada para sacar el valor de c, y si es uno de los catetos se espera la incógnita. Pasando el otro cateto a restar al otro lado del igual, quedando así: incógnita del cateto A, c a la 2 igual a la 2 más b a la 2, c a la 2 menos b a la 2 igual a la 2. Incógnita del cateto B, c a la 2 igual a la 2 más b a la 2, c a la 2 menos a la 2 igual b a la 2. Razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Siempre que se trabaje con razones trigonométricas estaremos hablando de triángulos rectángulos. Para nombrar sus lados es así: el más largo es el que esté enfrente de 90 grados y siempre se le llamará hipotenusa. Los otros dos se llamarán según el ángulo que se esté trabajando. El lado que está al contrario se llamará cateto opuesto y el que está enseguida será el cateto adyacente. Las funciones trigonométricas son fórmulas para encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo, y son seno, coseno y tangente, teniendo sus opuestos como cosecante, secante y cotangente. Las fórmulas de cada uno son los siguientes: seno, cateto opuesto sobre hipotenusa; coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa; tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente; cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto; secante, hipotenusa sobre cateto adyacente; cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Como primer ejemplo, un triángulo rectángulo donde la hipotenusa mide 10 centímetros, el cateto adyacente 6 centímetros y el cateto opuesto 8 centímetros, y nos piden hallar el ángulo. Entonces se debe usar las razones trigonométricas para encontrar el ángulo así: seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, reemplazado es 8 centímetros sobre 10 centímetros. Y ahora se realiza la división y 8 entre 10 es 0.8. Y ahora se tiene que ver cuánto es eso en grados para saber la medida del ángulo marcado. La calculadora se hace así: presionando la letra Shift, después sin y el igual queda como resultado 53.13 grados. Entonces se sigue reemplazando valores que las otras razones trigonométricas, dando el mismo resultado porque se calculó el mismo ángulo. Cuando presentan un triángulo rectángulo con solo las medidas de dos lados, se buscan las fórmulas de las razones trigonométricas para saber con cuál se puede calcular el ángulo señalado. Por ejemplo, si solo tengo la medida de la hipotenusa y el cateto opuesto, la forma trigonométrica con la que se calcularía el ángulo sería con seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sobre todo por el profe, muchas gracias por la atención.